bien, vamos a la palabra, Lucas capítulo 16, verso 15, y vamos a hablar esta mañana, vamos a meditar esta mañana. Estamos en Lucas 16, verso 15, y dice aquí: entonces le dijo Jesús: ustedes son los que se justifican ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es importante el considerar que cuando hablamos acerca de la vida dentro del ambiente religioso, el ser humano tiende como a buscar la aprobación de Dios principalmente a través de la obediencia a sus mandatos. Cuando nos extendemos hacia la gente fuera del ambiente religioso, la gente busca la aprobación de los hombres, la aprobación de las personas. Por ejemplo, en un matrimonio el joven está esperando que la novia lo apruebe, o en un matrimonio que la esposa, en un noviazgo que el esposo apruebe que el novio. Estoy todo atravesado, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Es que no, la explicación es esta, que ahora dice que son novios, pero ya se acostaron. Está buena la salida. Decía entonces, en el ambiente religioso existe esa inclinación de buscar la aprobación de Dios. En el ambiente no religioso se procura la aprobación de las personas. Como en el matrimonio, a veces hay esposos que están esperando que la esposa los apruebe, que esté de acuerdo con todo, y eso va a causar una carga, una presión. O viceversa, la esposa está esperando agradar al esposo y el esposo es exigente, demandante y nunca lo va a poder agradar. En el menor de los casos, la gente llega a pensar: no me importa lo que los demás piensen, con solo que yo me sienta bien conmigo mismo. Y entonces las personas tienden a aprobarse a sí mismas. Al hablar del tema de la justificación esta mañana, vamos a hacerlo bajo este enfoque. ¿Quién es el que nos justifica? ¿Es Dios o son las personas? O como sucedía con los fariseos, somos nosotros mismos. O sea que se puede tener tres diferentes niveles de justificación. Y el más elevado es el que Dios ejecuta. Porque cuando Dios justifica, hermano, eso nadie lo puede contradecir. Cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos, nuestra familia es la primera que puede declarar que estamos equivocados. Y cuando son las personas las que nos justifican o nos aprueban, estas personas pueden estar equivocadas. Y aunque podemos obtener el agrado o la aprobación de las personas, puede hacer que estas personas estén completamente equivocadas. Así que vamos a abordar este tema de la justificación, sabiendo que nosotros tenemos que aprender a depender completamente de la justificación que viene de parte de Dios y no de parte de los hombres, y mucho menos de nosotros mismos. En este caso vemos que el Señor reprocha la actitud de los fariseos y les dice: ustedes son los que se justifican ustedes solos delante de los hombres. Pero Dios conoce sus corazones. O sea, ustedes dicen que todo está bien, pero Dios dice que no, porque Dios conoce sus corazones. Ustedes actúan, dice otra versión de la Biblia, ustedes actúan como que si fueran justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones, y lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece. Otra versión dice: ustedes ante la gente aparentan ser justos, pero Dios conoce las intenciones que tienen en sus corazones. Y lo que la gente tiene en alta estima, para Dios es despreciable. Entonces vemos aquí el hecho de que una persona puede tener como testigos, como jueces, a seres humanos similares a él, o puede tener como testigo o como juez a Dios. Y cuando es Dios el que justifica a esta persona, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Pero cuando son las personas las que hablan bien de alguien, y hay muchas personas en la sociedad que delante de la gente tienen un nombre, tienen renombre, tienen fama, pero quizás de una manera secreta están involucrados en acciones ilícitas, como narcotráfico, cuestiones ilegales tremendas, pero delante de la sociedad, por causa del apellido que tienen, son personas respetables aparentemente.
son personas de honor. Pero son los hombres los que están midiendo la condición de esa persona por el conocimiento limitado, por un conocimiento superficial. Pero Dios, que conoce los corazones, Dios no se equivoca. Esta mañana vamos a enfocarnos en la importancia de depender de la justificación que viene de parte de Dios únicamente, con la comprensión de que nosotros podemos actuar muchas veces defendiéndonos a nosotros mismos, como que nosotros nos examináramos y entonces nos aprobamos, y eso de entrada no tiene sentido. Se imagina que usted presentara en una universidad todos los exámenes sobre las materias que usted solito se inventó y usted solito se calificó y dice: yo quiero que me den mi título de ingeniero porque yo ya me examiné, ya me califiqué y salí bien. ¿Se imagina usted que la gente hiciera su propio examen teórico sobre el manejo y va al BMT y le dice: miren, me saqué 9.50 en mi examen, ya me examiné y salí bien? ¿Verdad que uno solito no se puede examinar? Pero es lo que hacemos todos los días. Somos buenos esposos, buenos padres. No, si el hombre hasta le dice a la mujer: otro como yo, ni en esta vida ni en la otra. Y la esposa igual, ¿verdad? Mira que te encontré otra como yo. A saber en qué siglo. Porque nosotros acostumbramos a medirnos a nosotros mismos. Los hijos hablan en estos términos: si yo te diera los problemas que pudiera darte. Porque ya se midieron y se evaluaron a sí mismos, que son buenos hijos, no son como los demás. Y entonces caemos en este error del fariseo cuando oraba diciendo: Señor, te doy gracia que yo no soy ni siquiera como este publicano pecador. Amén. Y usted puede estarse midiendo continuamente: yo no soy de los que me duermo durante la prédica del pastor, yo no soy de los que llegan tarde, yo no soy de los que no sirven para nada, yo sirvo. Yo no soy de los que no creen en honrar a Dios con sus finanzas. Y cada quien se justifica, y aún hasta para las cosas malas. Justificamos las cosas malas. Sí, pero es que yo lo hice porque me provocó. Sí, pero es que yo lo traté así porque eso es lo que se merece. Y entonces nosotros vivimos continuamente justificándonos, defendiéndonos y colocándonos en la posición de que estamos aprobados. El segundo nivel es el de la aprobación de la gente, y a la gente también la podemos engañar. Y la gente puede tener un concepto muy elevado, un buen concepto de nosotros, pero con Dios las cosas son diferentes, porque Dios conoce el corazón. Y cuando entramos al tema de la justificación, vamos a comprender que principalmente hay dos maneras, según la Biblia, de ser justificados, o por lo menos de tratar de ser justificados. Una está relacionada con obedecer los mandamientos, y prácticamente se resume en cumplir la ley, y es lo que hacían los fariseos. Y la otra es la revelación del Nuevo Testamento. No está basada en las obras de la ley, está basada en la fe. Está basada en creer en aquel que justifica por medio de la fe. Pero es importante entender esto, porque aún ahorita mismo hay creyentes que no están reuniéndose con regularidad, con fidelidad. Hay creyentes que no están realmente viviendo una vida de devoción, de adoración, bajo este entendimiento que citaba recientemente: el Cordero es digno porque con su sangre nos ha redimido. Y no están practicando esa actitud de acercarse a Dios, venir con ofrenda de gratitud, venir con alabanza, venir con adoración, porque no han entendido cuál es la manera de agradar a Dios. ¿Qué es lo que realmente significa el vivir por fe para poder ser justificado por medio de esa fe? Entonces, cuando nos quedamos únicamente con la Biblia, sacamos el hecho de la aprobación personal, hacemos a un lado el hecho de que las personas nos aprueben y nos quedamos únicamente con Dios. Dios en el Antiguo Testamento dio una cantidad de mandamientos y estableció para el pueblo que ellos tenían que obedecer esos mandamientos, y que si guardaban los mandamientos vivirían. La ley se resume en esto: hagan esto, 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 esto y esto, y no hagan ni esto, ni esto, ni esto, y van a vivir. Así se puede resumir la ley. Mandamientos sobre cosas que había que hacer y cosas que no había que hacer. Y si se cumplía eso, entonces se podía alcanzar la vida eterna.
Pero ya en el Nuevo Testamento el enfoque cambia radicalmente, porque Dios a través del apóstol Pablo muestra que el hombre no puede ser justificado por medio de las obras, el hombre es justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces se nos muestra que la justificación, la aprobación que viene de parte de Dios, el examen que Dios realiza a las personas es sobre si de verdad creemos en Jesús o no. Y este es un asunto bien personal, es secreto porque le pertenece al corazón. Y en una congregación como esta puede haber gente que de veras cree, hay gente que medio cree y hay gente que nada más tiene así un conocimiento mental. No, sí, el Señor, pues sí, el Señor, ese es el Señor. Pero la Biblia habla acerca de creer con el corazón, que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, que Él volverá. Y de someterse a ese señorío. En ningún momento se nos habla de congregarnos como que si fuera acumular horas en una iglesia para ser salvo. En ningún momento se nos habla acerca de acumular dinero como que si con cierta cantidad ya tendríamos entrada en el cielo. En ninguna parte se nos habla acerca de una vida perfecta, sin cometer errores, sin pecar, porque no hay nadie que no peque. Pero sí se nos habla acerca de caminar en el temor de Dios y la confianza puesta en Dios. Y eso es algo bien personal que cada uno tiene que descubrir. Yo lo he comparado en algunas ocasiones como cuando la tortuga sale a desovar a la playa y las tortuguitas nacen casi que todas al mismo tiempo y hay una que otra que sale extraviada. Y en lugar de buscar hacia la playa, pero es bien raro, busca para meterse a la tierra firme. Pero luego hay otras que en el instinto dado por Dios propiamente se dirigen hacia la playa. Pero algunas se las comen los pájaros en el momento mismo que están llegando hacia la playa. Y otras que después de haber entrado al agua un poquito de tiempo, se las comen algunos peces. Y son pocas las que logran realmente sobrevivir. Y yo creo que así es la vida del creyente. Algunos conocen a Cristo, oyen de Cristo, pero agarran para otro lado. Algunos caminan poquito y el diablo viene y roba la palabra y nunca produce fruto. Otros logran vivir años, logran nadar, logran crecer, ya 15 años en el evangelio y después se descuidaron y el león vino a devorárselos. Y por eso es que Jesús dijo que el camino de la salvación era estrecho y que son pocos los que se salvan, porque hay grandes dificultades. Entonces este tema de la justificación es bien importante porque cada creyente tiene que aprender a vivir dependiendo de Dios, pero con la actitud correcta delante de Dios para poder estar seguro de que ha recibido la aprobación de Dios y no de los hombres. El nivel más bajo es donde usted se justifica. Un nivel intermedio es donde las personas lo han evaluado y lo aprueban. Pero el verdadero nivel, el máximo nivel, el más importante, el único que importa es que Dios sea quien nos justifique. Y eso no se logra tanto a través de las obras como que si las acumuláramos para alcanzarlo, sino a través de la fe en Jesucristo. Pero las obras están conectadas y esto es donde los creyentes se pierden. Y por eso es que muchos creyentes no obran. Mire, cada domingo, si usted se fija, hay gente que no está aquí. Y allá de repente aparecen. Y Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, porque yo te puedo mostrar mi fe con mis obras. Hay gente que dice que cree en Dios. Hay gente que dice que ama a Dios. Y Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero hay un montón de gente que a Dios no le da nada, porque tienen un problema con eso del dinero. Porque no llegan al punto de entender, una comunidad es un grupo de creyentes, personas que tienen hambre de Dios, personas que quieren crecer en el conocimiento de la palabra y se ponen de acuerdo juntas en financiar el poder pagar un lugar con las instalaciones adecuadas para permanecer ahí, así de simple. Y entonces tenemos a un montón de personas que jamás van a meter su dinero en el reino, porque aunque dicen que creen en Dios, aunque dicen creer en Dios o dicen que aman a Dios, realmente no lo aman. Aman más las riquezas.
Entonces vemos aquí, vemos ese tipo de actitudes de personas creyentes que su conducta revela que lo que dicen no está alineado. Cualquiera puede decir que cree, pero en realidad cuando nosotros actuamos sin palabras estamos mostrando lo que creemos. Usted entra a este lugar, cierra sus ojos y levanta sus manos. Sin que le diga nada a nadie, usted cree que Él es digno de recibir la gloria. Usted cree que Él es digno de recibir la alabanza. No espera que lo instruyan, que le digan qué tiene que decir, que le digan que se incline, que se postre, que levante la mano. No, con sus acciones usted está revelando lo que usted cree. Porque las obras muestran la fe. Cuando nosotros dejamos de obrar, entonces no podemos mostrar nuestra fe. Ahora, lo conflictivo es esto, que se puede obrar sin fe. Y hay otro grupo de creyentes que hace obras, pero no tienen su corazón metido en esto, como la cita que mencioné recientemente. Jesús dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón estaba lejos. Estaban obrando, estaban haciendo algo correcto, pero su corazón no era el correcto. Entonces tenemos dos grupos de personas, los que hacen obras, los que hacen acciones, los que tienen una conducta que hasta puede ser correcta, pero no hay un corazón detrás de lo que están haciendo. Usted puede dar dinero, usted puede dar limosna, usted puede ayudarle a alguien, pero lo hace así como que por hacerlo, por quitarse a alguien de encima. No lo hace por amor, no lo hace por misericordia, y eso no va a contar delante de Dios. Ahora usted puede ver a alguien en necesidad y no es movido ni a misericordia, ni a lástima, ni a nada, y tampoco da. Ambos están mal. Aquel que no hizo nada y aquel que hizo algo, pero no lo hizo con los motivos correctos. Y este es el gran problema en el ambiente espiritual. Los judíos hacían las cosas que Dios había ordenado que hicieran, pero las hacían sin tener el corazón correcto, sin tener la actitud correcta. Y yo voy a decirlo en términos generales y amplios, el problema de la iglesia es que la iglesia no hace las cosas que tiene que hacer, porque piensa de que como es por fe, ya no hay que hacer nada. Y por eso hay muchos, pero muchos creyentes, y esto es en todas partes hasta donde yo entiendo, que ni siquiera son fieles el día domingo. Los judíos eran fieles en guardar el día sábado y pensaban que por guardar el día sábado ellos tenían el favor de Dios, la aprobación de Dios. Los judíos eran tan tremendos en guardar el día sábado que usted sabe que en la escritura está registrado que ellos para tentarle se quedaban ahí pendientes de ver cómo él se comportaba el día sábado. Le pusieron queja al Señor porque sus discípulos arrancaban espigas. Mira, tus discípulos están arrancando espigas y eso es un trabajo. Y eso está prohibido el día sábado. Se enojaban porque Jesús sanaba a la gente en día sábado. Y echaban a la gente y le decían, vengan otro día. Pero el sábado no vengan porque el sábado es el día del Señor. Imagínense qué actitud más religiosa. Entonces los judíos vivían bajo la ley, haciendo las cosas que aparentemente tenían que hacer, pero su corazón no era el corazón correcto. Los cristianos no hacen un montón de cosas porque como creen que es por fe, por fe, por fe. Pero esa fe no es eficaz, esa fe no está perfeccionada, esa fe no es completa. Porque Santiago dice que las obras perfeccionan nuestra fe. Dice que la fe sin obras es muerta. Yo creo y me atrevería a decirlo, con el propósito de que cualquier creyente que oiga y vea este mensaje recapacite. Hay muchos creyentes que tienen una fe muerta. Tienen fe, pero sus obras, ¿dónde están? ¿Dónde está? Yo lo primero que le reclamo a un creyente que no se congrega fielmente no es su dinero, porque a mí no me interesa el dinero. Yo sé que un grupo de personas sostienen el ministerio para que muchas más personas sean bendecidas. Y yo he aprendido que en este asunto del reino de Dios, Dios provee las finanzas por este lado para poder bendecir a la gente en el otro lado. Pero lo primero que yo le reclamo o trato de que una persona recapacite sobre su mala conducta cuando no se congrega es: usted le está robando a Dios la gloria y la alabanza. Porque cada vez que usted no se reúne, usted no le está dando las gracias a aquel que le da el aliento, la vida y todas las cosas.
Cada vez que usted no se reúne, usted no está bendiciendo a aquel que lo ha amado con amor eterno, a aquel que lo ha guardado y lo ha sostenido. Cada vez que usted no se reúne, usted está robándole la adoración la cual le pertenece a Él. Pero la gente no analiza eso, porque viene la justificación propia. Sí, es cierto que no voy el domingo, pero mando mi finanza. A Dios no le importan las finanzas, porque de Él es la tierra y su plenitud. Dios no necesita dinero. El dinero lo ocupamos nosotros aquí para la obra, para nuestro propio beneficio. Se ocupa para poder sostener los misioneros, para poder cubrir las necesidades. Dios nunca ocupó nada de lo que se recibió en su nombre. Siempre fue para la gente. Lo que pasa es que Dios lo ocupó como un acto de obediencia. Traigan oro, traigan plata, traigan azul, traigan pieles de tejones, traigan madera, traigan aceite. Dios dio órdenes sobre qué es lo que había que traer, pero era para probar la obediencia del pueblo. Dios dio orden acerca de los diezmos, las ofrendas, los primogénitos, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado. Dios dio orden acerca de las fiestas durante los años, pero Él no tiene necesidad de nada, y lo dijo claramente, y David lo registró. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, dice el Señor, porque mía es la tierra y su plenitud, mías son todas las bestias del campo. Entonces hay que entender que una iglesia es una comunidad donde el grupo de personas que coinciden van a reunirse y a apoyar económicamente la permanencia, el avance, e incluso van a poder ser un canal de bendición para otros. Nosotros como iglesia somos un canal de bendición para otras personas. Hemos bendecido la iglesia de Pastor Joey en varias ocasiones. Ellos han bendecido nuestra iglesia en muchas ocasiones. Es un asunto de dar, de recibir con libertad y de honrar a Dios, porque Dios es agradado con esa conducta. Ahora es cierto, y dejemos de un lado, que hay una ala religiosa donde sí se hace mercadería con el evangelio. Se hace mercadería como enfrente con los milagros. Se hace mercadería con la salvación. Pero eso no nos interesa a nosotros ni nos preocupa, porque no es nuestro caso. Pero estamos en el punto de las obras y en el asunto de la fe. Dios conoce los corazones de cada persona. Y como Dios conoce los corazones, Dios conoce las intenciones que hay en nuestro corazón. Dios sabe las motivaciones que tenemos para lo que hacemos. Y entonces, aunque algo resulte que delante de los hombres es algo agradable, mire la palabra que ocupó Lucas, sublime. Aunque delante de los hombres sea algo digno de alabanza, de ser reconocido, aunque sea algo que pueda ser aparentemente honorable, ¿qué dice la Escritura? Delante de Dios es abominación. Mire la contraposición de palabras. Lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominación. Lo que para los hombres es un acto de generosidad, una donación de parte de la familia XX para un orfanato que está realmente en grandes necesidades, foto, noticia, y el nombre de ellos puesto en alto. Delante de Dios, basura, no vale nada, porque lo que van a hacer con ese dinero que están entregando es desquitarse los impuestos que podrían haber pagado. Lo que están haciendo con ese dinero que están entregando es el poder obtener fama, el obtener el aplauso, el obtener la apreciación de los hombres. Y entonces vea la contraparte que Dios pone. Lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominación. ¿Por qué? Porque Él conoce los corazones, Él conoce la motivación. De manera que cuando Ananías y Zafira vinieron con la ofrenda de dinero, para los hombres, no hombre, que este está imitando creo que era Bernabé el que había hecho eso antes. Es que este está realmente mismo corazón, mismo sentir, ¿verdad? Vendió la propiedad y trajo el dinero. Delante de los hombres, qué generoso Ananías, ¿verdad? Y qué mujer de Dios, ¿verdad, Zafira? No es que la mujer se deje convencer por el hombre, de que entreguen todo juntos y que los dos de acuerdo. No, qué pareja más bonita, ¿verdad? Qué preciosos se ven los dos. Quiero encontrármelos para saludarlos. Y delante de Dios, juicio. Delante de Dios, abominación.
Me estoy dando a entender, hermanos. Entonces vemos que la forma en que nosotros nos medimos es totalmente contraria, diferente a la forma en que Dios mide, porque Dios mira el corazón. Entonces es necesario vivir conscientes de que la aprobación que nosotros tenemos que obtener es la aprobación que viene de parte de Dios. Mire, los fariseos se justificaban por sus buenas obras, por su conducta. Los fariseos se justificaban por la ley. Y por eso Pablo tiene que enseñarles que bíblicamente solo hay dos formas, hay dos caminos, pero solo uno funciona. El de la justificación por la ley fue enseñado en el Antiguo Testamento, pero se mostró que era un fracaso, porque es imposible que el hombre haga las suficientes obras buenas para que Dios diga aprobado. ¿Se ha fijado usted que a los presidentes se les evalúa? En todas partes se hace un examen y después se dice, bueno, la nota del presidente es tanto, está aprobado por la población, está desaprobado, está reprobado. Y cuando hablamos de esto, Dios mostró, y lo hizo a propósito, porque la ley solamente era como un ayo, un instructor, un ayudante. Dios mostró que a través de la ley, el hombre podría intentar obtener la aprobación de Dios, pero que no lo iba a lograr, porque el punto es este. ¿Cuándo un ser humano podría saber que ya hizo las suficientes buenas obras para que Dios diga, estás calificado? ¿Cuándo? Nunca, hermano. Nunca habrían suficientes buenas obras para que Dios, que es santo, nos mida y diga aprobado. Entonces Pablo muestra esto en el libro o en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 1. Y Pablo enseña que bíblicamente hay dos maneras, hay dos caminos de tratar de alcanzar la justificación, de obtener la aprobación. Uno es por medio de las obras y el otro es por medio de la fe. Pero sepa desde ya que el segundo, el de la fe, el que pertenece a la etapa de la gracia en la cual vivimos, no deja de un lado las obras, sino que conecta las obras con una actitud de fe. Y otra cosa más, no tiene que ver con las obras de la ley, es decir, lo que se había ordenado que se hiciera, sino que más bien es un andar del corazón. Es una obediencia a la guianza del Espíritu Santo. Avanzamos entonces sobre esto. Pablo enseña, Gálatas capítulo 5, verso 1. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Nos hizo libres. Y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, les digo que si ustedes se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Pablo está hablándole a personas que están siendo enseñadas que tienen que circuncidarse igual que los judíos. Y Pablo les está diciendo, si ustedes se circuncidan, van a anular los beneficios que la obra de Cristo puede traer sobre sus vidas. Verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, o de Cristo se han separado los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Pablo entonces está mostrando, miren, en el Antiguo Testamento Dios dio la ley, ordenanzas, prohibiciones, a fin de que el hombre se esforzara en su relación con Dios, en su temor a Dios, en obedecerle. Pero nadie pudo cumplir la ley. Y el que quiere alcanzar la justificación o la aprobación de Dios en base a la ley, tiene que cumplir toda la ley, porque si quebranta un mandamiento ya no es perfecto, ya no es digno, queda reprobado. Y entonces Pablo habla acerca de la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ese tema de la justificación es sumamente importante que toda persona lo entienda. Porque la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. ¿Y quién era Abraham? Era un pagano. Era un hombre que vivía en Ur de Caldea, o sea, los babilónicos, lugar de hechicerías, lugar de magia, lugar de prácticas místicas, ocultas, de costumbres religiosas, idólatras, sexuales.
Mire, el asunto que usted encuentra en la Biblia, de que Sara le dijera a Abraham que se acostara con su sierva, para ellos allá en su cultura era algo normal. O sea, no fue una locura que se le ocurrió a Sara, eso era algo normal en su cultura y en su ambiente. Abraham entonces era un pecador, era un pagano. Y Dios lo llama a que salga de ahí. ¿Y qué dice la Escritura? Le creyó a Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia. Dios no le dijo a Abraham: mira, Abraham, quiero que te aísles de tu gente y cuando ya no tengas ídolos, cuando ya no haya ningún tipo de pecado sexual en tu familia, cuando tú mantengas un corazón limpio, una mente con pensamientos puros, cuando hayas logrado elevar tu conciencia a otro nivel, acércate a mí porque yo te voy a aceptar. No, Dios solo le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham dijo: sí, Señor, yo te seguiré. Y salió sin saber a dónde iba. Eso es lo que dice la palabra. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham no alcanzó la justicia por portarse bien. Usted se da cuenta que Abraham luego era un cobarde, mentiroso, porque tuvo miedo de decir que Sara era su mujer y el rey se la llevó. Y si no es que Dios se aparece y le dice: has tomado una mujer que tiene marido, si es que Dios no le advierte al rey: eres hombre muerto, el rey se acuesta con Sara. El gran creyente Abraham, el padre de los creyentes, hermano, ¿no? Mintiendo por cobardía, porque él le había dicho a su mujer: mira, digamos mejor que somos hermanos, tal vez nomás primos, primos, porque al ver que sos tan hermosa, al rato me van a querer matar. Entonces, por el miedo que Abraham tenía, actúa de esa manera. El gran hombre de Ferma. Entonces usted puede darse cuenta el nivel de vida, el carácter de Abraham cuando Dios lo llama, sus debilidades, sus flaquezas. Y entonces esto tiene que aplicarse a la nuestra. Es que no depende de lo que nosotros hagamos, depende de lo que Cristo ha hecho. No depende de quiénes somos nosotros, depende de quién es Dios. Y Él decide justificar a los que le creen. En el momento que usted decide creer en Cristo, en su muerte, en su resurrección, en su señorío, usted agrada a Dios, porque usted no lo ha visto. Usted no vio a Jesús crucificado, usted no vio la sangre derramada en la tierra, usted no sabe nada acerca de cuando lo sepultaron. Entonces Dios se agrada cuando el mensaje del evangelio es predicado. Se predica a Cristo como Señor, se predica a Cristo como el Señor que ha resucitado, que ha vencido la muerte, el infierno, los poderes demoníacos, despojó a los principados y a las potestades. Y cuando al ser humano se le predica ese mensaje y el ser humano acepta eso como verdad y lo cree, Dios se agrada y Dios dice: te justifico ahora, independientemente de las obras. Que haya sido ladrón, secuestrador, homosexual, que haya sido borracho, que haya sido lo que haya sido, Dios dice: ahora yo te declaro aprobado delante de mí. Qué bueno, hermano, entender eso. Y por eso es que Pablo dice que antes éramos adúlteros, borrachos, mentirosos, ladrones, pero ahora hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Porque Dios nos limpió, perdonó nuestro pasado, nos declara aprobados. Y qué bueno, hermano, tener el sello de aprobación de parte de Dios. Y no importa que la gente de su familia no lo apruebe. Si Dios lo aprueba, usted está bien. Porque usted puede estar en problemas, que su familia feliz con usted, pero cuando pase delante de Dios: apártate de mí, no te conozco. Es tremendo. Entonces la justificación que viene de parte de Dios es la que tenemos que procurar alcanzar. Una mujer no tiene que vivir preocupada por agradar al marido, sino por agradar a Dios. Pablo señala esto como un error. Pablo por eso le dice a los jóvenes: yo quisiera que se quedaran como yo, les dice. Porque el que está casado ahora tiene una presión, tiene una tensión, tiene una carga en la carne, en lo natural, por agradar a su esposa, por agradar a su marido. Pero el soltero dice: vive para agradar al Señor. El que está libre vive con el propósito de agradar, de servir, de honrar al Señor. Pero luego él trae la solución y dice: quiero pues que los que estén casados vivan como que no están casados.
Pero eso no significa que usted agarra camino después de la iglesia. Va, ahí te vas y llego más tarde. Y usted se va para otro momento, hermano. Porque hay algunos bandidos que han hecho eso aquí en la iglesia. Ahí te vas, le dice. Date con los hipóteles. Yo llego más tarde. No es así el asunto. Mala interpretación bíblica de algunos bandidos cristianos. Cierre de paréntesis. Entonces Pablo está enseñando que la circuncisión ya no tiene valor para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Si Cristo es el que justifica, no tenemos que agregarle a la justificación obtenida por medio de la fe obras que puedan hacer más relevante nuestra condición. No podemos estar más justos de lo que el Señor nos ha hecho por medio de la fe. Y entonces Pablo le enseña a los Gálatas que era una comunidad de gentiles que habían creído en Cristo, pero habían llegado algunos judíos a enseñarles la ley. Y Pablo se ve en la necesidad de enseñarles, miren, los han venido a engañar, ya les predicamos el evangelio, ya lo recibieron, ya creyeron en Cristo, ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo por la fe. Pero han venido algunos a confundirlos y a decirles que a la fe en Cristo tienen que agregarle la circuncisión, guardar los sábados, no comer ciertas cosas, guardar o celebrar ciertas fiestas. Les digo que no, dice el apóstol Pablo. Si ustedes hacen eso, se van a desconectar de Cristo. Entonces, bíblicamente hay dos maneras. Y usted vea cómo en el mundo no religioso se ocupa la primera, la de alcanzar la justificación por ser bueno. No, si yo soy buena persona. No, mire, yo me tomo una o dos allá de vez en cuando. Así habla la gente en el mundo. No, mire, yo, mi esposita, mis hijos, yo soy un hombre de hogar. Yo, mi mujercita, es mi mujercita, mis hijos, yo los cuido. Y yo, del trabajo a la casa, se está midiendo él solito. Pero hay pasiones, hay una naturaleza de pecado que no ha sido crucificada. Y ante el mensaje del evangelio, Cristo murió por usted para salvarlo. No es que yo soy bueno, yo no necesito a Cristo. Yo solito me puedo salvar. Y entonces, ¿por qué murió Cristo? Si la gente puede salvarse a sí misma por sus buenas obras. Esto es algo que usted tiene que predicarle a la gente, a su familia, a sus compañeros de trabajo. Si usted con su buena conducta puede alcanzar la salvación, la aprobación de parte de Dios, la aceptación divina, entonces ¿para qué murió el Señor? Pero por el otro lado hay que explicar a la gente, el Señor murió porque nadie puede ser aprobado por medio de su buena conducta. No hay ningún hombre que sea lo moralmente elevado o suficientemente elevado. No hay ninguna persona que sea lo suficientemente buena o justa para que Dios diga, mira, yo me siento honrado de que entres en mi reino. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, cuando uno entiende eso, tiene que vivir enfocado en Dios y la justicia que viene de parte de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo trata de enseñarle a los creyentes. En el Antiguo Testamento se procuraba alcanzar la justicia por medio de las obras. En el Nuevo Testamento alcanzamos la justicia, somos aprobados, somos aceptos en el amado por medio de la fe. Y ya no hay nada que agregarle. Pero está escrito que el justo por la fe vivirá. Entonces el justo continúa viviendo por fe para continuar siendo agradable a Dios. Pero la fe está conectada con obra, no con las obras de la ley, sino con las obras de fe. Este es el punto. Y es donde muchos creyentes están perdidos. Es donde muchos creyentes se enredan porque piensan que hay que obedecer, pero de una manera mecánica, de una manera legalista, igual que los judíos. Cuando es obedecer la guianza del Espíritu Santo. Cuando es el obedecer la palabra de Dios, porque Jesús dijo que había que enseñar a guardar los mandamientos, es obedecer la palabra de Dios, pero hacerlo por fe, no solamente por hacerlo. Amén. Entonces Pablo habla acerca de la diferencia de justificarse por medio de la ley a ser justificado por medio de la gracia. Ahora bien, en Mateo 5:20 encontramos un detalle sumamente interesante que usted tiene que entender.
Mateo capítulo 5, verso 20. Usted está entendiendo ahora, espero, que bajo la ley el hombre fue enseñado a obtener la aprobación de parte de Dios, o a intentar obtener la aprobación de parte de Dios, guardando los mandamientos, haciendo lo que Dios decía que había que hacer y no hacer lo que Dios decía que no había que hacer. Pero a pesar de que la ley fue dada, antes de que la ley fuera dada, Dios ya había revelado este principio, que en realidad el hombre no iba a poder agradar a Dios por medio de las obras, sino que por medio de la fe. Y por eso es que aparece Abraham antes de la ley. ¿Cuántos entienden eso? Abraham, y el pacto de Dios con Abraham fue antes de la ley. Y Abraham agradó a Dios fuera de la ley. Entonces vemos que antes de la ley Dios ya reveló el principio de que la justicia viene por la fe. Pero las obras de fe son importantes. Pero luego ya en el Nuevo Testamento se establece, se determina que la única forma de ser aprobados por Dios es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Una fe que lleva a las personas a un cambio de vida, a un cambio de agenda, a un cambio de prioridades. No se puede decir que una persona ha cambiado si no hay acciones, si no hay una conducta, si no hay un estilo de vida diferente a antes que viniera Cristo. Ahora entonces veamos lo siguiente. En Mateo capítulo 5, 20, Jesús hablándole a sus discípulos, Jesús hablándole a la gente que estaba siguiéndole, hace esta declaración que es tremenda. Él reconoce que los judíos tienen cierto nivel de justicia. Él reconoce que los fariseos y los escribas, los líderes, por causa de su obediencia a la ley, por causa de las obras que ellos hacían, tenían un nivel de justicia obviamente mayor que el de los gentiles, al cual ellos consideraban perros, a quienes ellos consideraban indignos. Los líderes religiosos que ayunaban, que oraban, que guardaban el día sábado, que hacían oraciones públicas, que se vestían con todos los ornamentos y bajo las instrucciones divinas, obviamente habían alcanzado un nivel de justicia más alto que el de los gentiles o el del pueblo judío común, que no eran sacerdotes, no eran escribas. Y entonces el Señor Jesucristo, reconociendo esto, hace la siguiente declaración que tiene una aplicación a nuestra vida. Él dice: yo le digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Y aquí hay un gran problema, porque contrario a lo que le acabo de mencionar, creyentes que no se congregan y ni están aquí ahorita, porque ni siquiera el día domingo dedican al Señor. Los judíos guardaban el día sábado, pero ¿cuántos evangélicos andan en lo suyo el día domingo? Ni siquiera tienen un día para el Señor. Los fariseos diezmaban la menta, el comino, el eneldo. Muchos cristianos no diezman porque como no estamos en la ley, y como aquí no se necesita, si aquí estamos bendecidos, entonces muchos cristianos no dan dinero. Los fariseos hacían prosélitos y dice que buscaban y daban vuelta al mundo con tal de conseguir a alguien. Muchos evangélicos jamás han compartido su fe. No saben lo que es llorar junto a alguien que le entrega su vida a Cristo. No saben lo que es guiar a alguien a Cristo, porque no están testificando de sus maravillas, hablando del amor de Dios, porque ni siquiera ellos lo han experimentado. Los fariseos eran temerosos de Dios en cuanto a su conducta, en cuanto a los castigos. Mire qué tremendos eran. Encontraron a la mujer en el acto del adulterio y la trajeron para apedrearla, porque ellos eran estrictos en observar la ley. A los creyentes no, ¿verdad? Pecan, pecan, pecan y pecan, y después aparecen como que sin nada, ¿verdad? No se revela una vida cambiada, no se revela una vida en el temor de Dios. Yo he tenido que reprender a un par de hermanos en la iglesia porque siendo ya mayores, solo se han acompañado. Eso no es correcto entre los ojos de Dios. Ya en Cristo las cosas se hacen en orden. Pero muchos cristianos pecan y pecan, y es normal. Pero los judíos no. Los judíos, hermano, tenían un temor, una reverencia. Entonces aquí está el problema.
Si la justicia de los judíos está en este nivel, la justicia de los líderes, de los fariseos, de los escribas, está en este nivel. Si la del pueblo estaba más abajo, porque estos eran más santificados y más obedientes, si la del pueblo estaba más abajo de ese nivel, porque no eran tan santos, y la de los gentiles andaba por el suelo, porque ellos eran perros, gente sin conocimiento de la ley, sin temor de Dios, sin una conciencia espiritual, aquí viene el problema. Que nuestro Señor Jesús dijo, si la justicia de ustedes no es mayor que esta, no van a entrar en el reino. Y para alcanzar la justicia de los judíos, usted tendría que estar con fidelidad en la iglesia. Usted tendría que estar sirviendo a Dios. Usted tendría que estar financiando el reino. Usted tendría que estar evangelizando y proclamando la palabra. Usted tendría que estar caminando en el temor de Dios y leyendo la Biblia de una manera continua, orando 3 veces al día, 5 veces al día, para lograr llegar al nivel de los fariseos, hermano. ¿Me estoy dando a entender? Porque la sentencia del Señor es que si no es mayor que la de ellos, no entramos. Pero yo me atrevería a decirle que el nivel de justicia de muchos creyentes anda por el suelo. Al considerar esto en términos generales y sin ningún ánimo de hacerlo sentir mal, recuerde que predicamos para toda la congregación, para todo el pueblo de Cristo que pueda ver los mensajes. Si usted es alguien que se congrega cada mes, si usted es alguien que le da igual ir a la iglesia o no ir a la iglesia, si usted es alguien que le da igual darle limosnas a Dios en lugar de ofrendas generosas, si usted es alguien que le da igual servir o no servir, porque otros son los que pueden servir, usted tiene que medir su justicia. ¿Cómo está mi justicia? Y no se justifique usted solo. Párese delante de Dios y pregúntele a Dios, Señor, ¿cómo está mi justicia? ¿Estoy debajo de los fariseos y de los escribas? ¿Estoy al nivel de los fariseos y de los escribas? ¿O ya estoy más arriba? Señor, examíname. ¿Cómo cree que salíamos todos? Reprobados. Todos. Porque los fariseos tenían una cultura que habían heredado, en la cual eran tan meticulosos en la observación de todas las cosas. Y por eso el Señor Jesús pone en realce el hecho, ustedes diezman del comino, de la menta, del eneldo, que todos son ramitas como la hierba buena. ¿Se imagina usted a los judíos viendo la canasta llena de hierba buena, contando las ramitas? 240. Y apartar 24 para entregárselas a Dios. Así eran los judíos, en su intención de agradar a Dios y de ser aprobados, de ser justificados delante de Dios. El creyente no. El creyente, como es por fe, ¿verdad? Hemos cometido un error en términos generales, de creer de que como es por la fe, nos hemos divorciado de las obras. Pero Santiago viene para enseñar que si alguien dice que tiene fe, y vea la expresión, si alguien dice que tiene fe, ¿podrá su fe salvarle? Si dice que tiene fe pero no tiene obras. Porque Santiago enseña el hecho de que la fe realmente tiene vida, está completa a través de las obras. Pero esto es una responsabilidad bien personal. Que las obras que usted realiza, las realiza por fe. Porque usted también, al igual que los judíos, podría hacer obras sin fe. Usted podría congregarse, financiar el reino, servir, comprometerse, estar metido aquí, ser de los primeros que viene y de los últimos que se va. Pero no lo hace con amor, no lo hace por fe, no lo hace por gratitud. Lo hace para que lo vean, lo hace para obtener reconocimiento, lo hace para obtener la admiración. En ese momento queda descalificado. Y queda igual que aquel que no lo hace. Que aquellos que, como le estoy mencionando, están registrados dentro de la iglesia, pero que yo me admiro realmente. ¿Cómo un creyente puede vivir sin congregarse? Yo he ido a pescar varias veces, hermano, y yo sé que si un pescado se saca del agua, comienza a boquear. Y aguanta un rato y se queda como muerto. Y después de un rato puede hacer que posiblemente, tal vez, quizás lo metemos en el agua, vuelve a coletear. Pero hay creyentes, hermano, que se van, se apartan de la adoración, se apartan de la palabra, se apartan de la comunión con Dios y están tan tranquilos y no se dan cuenta que están muriendo.
hasta que de repente pegan el último coletazo. ¿Verdad que es cierto? Pero yo no entiendo, mire, yo no entiendo cómo un cristiano puede vivir sin congregarse. Yo no entiendo, a mí no me cabe en mi cabeza tan pequeña, cómo un creyente puede vivir sin adorar a Dios y que no le haga falta. Yo no entiendo eso, hermano. Yo no entiendo cómo alguien que ha sido salvado, perdonado, adoptado, ha recibido herencia por amor de Dios, no le importa estar en la alabanza y la adoración. Yo no entiendo eso, hermano. Yo no entiendo cómo alguien puede vivir una vida tan ligera. Si Cristo murió por nosotros, derramó su sangre. Y no aguantan porque es muy largo el culto. Hay gente que se ha ido de la iglesia por eso. Y me lo han dicho sus familiares. Es que dicen que es muy largo, pastor. Lástima, pero en la misericordia de Dios hay lugares donde hay cultos express. Y cada quien es libre. Vaya donde hay 2 rápidas, 2 lentas, el mensaje y el pisto y vámonos. Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo un creyente puede vivir ese evangelio de que no, yo voy a la iglesia. No, sí. Ahí estamos desde hace años, hermano. No, el varón sabe que yo estoy con él. Yo no sé nada. Yo no sé. Yo no sé si usted está conmigo o no. En apariencia puede ser, pero Dios sí lo sabe. Amén. Entonces, el Señor Jesús es quien dice de que nuestra justicia tiene que ser mayor. No soy yo, es Dios a través de su palabra. Ahora, si la justicia del cristiano tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué significa eso en una sola frase? Deberíamos de ser más entregados, temerosos y comprometidos que los fariseos. Y para esto usted tendría que conocer cómo vivía un fariseo y decidir, así como se hacía competencia en el estudio. Es que la Margarita es la que lleva el primer lugar y ahorita estamos ahí luchando porque yo la voy a bajar de ahí, porque yo le meto con todo y ahorita se queda atrás. Una competencia en el estudio por los primeros lugares. Tendría que haber una disposición. Si Dios ya midió que los fariseos, los líderes judíos, tienen un nivel de justicia, porque el Señor lo reconocía. Si Dios ya los midió y tienen un nivel de justicia, y Él me está diciendo que mi justicia tiene que ser mayor, ¿qué tengo que hacer para que mi justicia sea mayor? Ahora, en términos humanos, sería ser más temerosos, más comprometidos, más dedicados para poder superar la condición personal que ellos tenían. Afortunadamente, hermano, para la gloria de Dios y para la bendición nuestra, Dios diseñó otro camino. Y ese camino es que usted puede alcanzar una justicia mayor por la fe en Cristo Jesús. Pero esa justicia mayor que se alcanza por la fe en Cristo Jesús, usted tiene que tener el cuidado que no sea simplemente una fe superficial, una fe vaga, así como la neblina que baja y se desaparece. Usted dice, ¿dónde está la neblina? Usted tiene que asegurarse que su fe realmente es convicción sobre la realidad de la presencia de Dios. Mire, yo estaba meditando, Jesús citaba la palabra, Jesús decía como está escrito, Jesús decía como está escrito en los profetas. Jesús le daba un valor a la palabra porque Él sabe el valor que tiene la palabra, porque Él es el autor de la palabra. Y Jesús decía, no va a pasar ni una jota ni una tilde. Y entonces yo pensaba, ¿cómo nosotros tenemos que actuar con respecto a la palabra? Tenemos que valorarla de la misma manera que Jesús lo hizo. Pero el ser humano vive tan tranquilo. Hay creyentes que no han leído su Biblia en toda la semana. Y no es una obligación hacerlo. Es una necesidad hacerlo. Hay creyentes que no tienen hambre por la palabra, tienen hambre por Facebook. Tienen hambre por Instagram. Tienen hambre por videos locos. No tienen hambre por la palabra. Entonces el asunto es que si nosotros sabemos que hay cierto nivel de justicia que se alcanza a través de las obras, y ahora ha sido provista la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús,
Tenemos que agregarle a esto el entendimiento. Sí, el Señor nos justifica, nos declara aprobados. Y ahora que estamos aprobados, hacemos ciertas cosas, muchas cosas, pero por la fe. Mire, venir a la iglesia o acumular horas en la iglesia no lo van a salvar. Pero cuando usted es salvo, usted asiste a la iglesia para encontrarse con aquel que vive y permanece para siempre, para adorar al que le ha dado la vida. Amén. Entonces usted no hace las cosas para alcanzar algo. Usted hace las cosas porque ya lo recibió. Es la forma en que el apóstol Pedro, creo, es el que lo escribe. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mire, primero recibimos el reino de parte de Dios. Dios ya nos dio el reino. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro Padre es Dios. Somos hijos de Dios. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, si es que somos hijos. Entonces Pedro dice, recibiendo un reino, es un hecho, número uno. Tengamos gratitud. Eso nos corresponde a nosotros. Y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos. Número 3. Solo un creyente agradecido sirve a Dios. Solo un verdadero creyente sirve a Dios. Y usted busque de qué manera servir a Dios. Yo le enseñé. Usted puede servir a Dios, lo mínimo, con oración. Con oración, siendo un intercesor. Usted puede servir a Dios, al reino. Usted ora por la iglesia, ora por los líderes, ora por los pastores, ora por los misioneros, ora por el avance de Dios, de la obra de Dios, ora por los gobernantes, ora. ¿Usted está sirviendo a Dios? Usted sirve a Dios contando sus maravillas. Dios ha hecho esto en mí, e hizo esto en mí, ahora vivo así, antes vivía así. ¿Usted está sirviendo a Dios? No es un asunto solamente de preparar este lugar, hermanos. No es un asunto de cuidar bebés. Allá afuera hay un mundo que necesita ver vidas cambiadas, que necesita oír la verdad, que necesita que alguien le alumbre con la palabra. No es un asunto de dinero, hermanos. No. Entonces, cuando uno entiende eso, ahora que vivo por fe, yo hago muchas cosas, pero no para alcanzar algo, sino porque ya lo alcancé, porque ya lo recibí, porque Dios ya me lo dio. Es como que alguien aquí recibiera, pongamos el caso del hermano Edwin, recibió sus papeles para irse al norte. ¿Qué hizo? Comenzó a deshacerse de las cosas. Y pastor, aquí le dejo esto y le dejo, no le he contado, ¿verdad? Y le dejo esto y le dejo esto y le dejo esto. ¿Y a usted qué le dejó? Lo va a poner así un poco inquieto. ¿Por qué se comienza a actuar de esa manera? Porque se tiene la seguridad, todo está arreglado. Ya tengo entrada, mi ciudadanía está arreglada. Amén. Ahora, cuando usted no está seguro, entonces no es un verdadero creyente. Cuando usted no está seguro, está bien que se afane, busque primero las añadiduras, de último el reino. Cuando usted no está seguro, sí está bien que sus prioridades sean otras, que usted se afane en lo personal. Pero cuando usted llega a poner su fe en Cristo y sabe, Dios lo declara acepto en el amado. Usted es su hijo, usted es un heredero. Y hay una herencia reservada para usted en el cielo, incontaminable, inmarcesible. Y usted camina con las convicciones de la palabra. Usted cambia su forma de ser porque ya fue justificado, no para ser justificado. Amén. Mucha gente necesita entender esto. Porque cuando se les predica a Cristo, se le dice, usted puede aceptar a Cristo, entréguele su vida al Señor. No, mire, más adelantito, porque voy a poner unas cosas en orden, oye. Es que ahorita tengo unos, pues sí, uno tiene que venir limpio al Señor. Si el que lo limpia es Él, si el que nos perdona es Él, ¿quién se va a limpiar antes para venir a Cristo? Él es el que nos limpia. Entonces la gente tiene que entender eso. Que obtenemos el perdón de nuestros pecados, obtenemos la limpieza a través de la fe en Cristo Jesús. Y después de que hemos sido justificados, nuestra vida se alinea con la palabra, porque ya entendimos que estamos perdonados. Ya entendimos que estamos aprobados, que hemos recibido la aprobación de Dios, no por lo que nosotros somos, sino por la forma en que Él es. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Ya estamos aprobados delante de Dios, no por lo que nosotros hacemos o hicimos,
sino por lo que Cristo hizo. Eso que no se le olvide, hermano. La gente en el mundo y usted pueden caminar en otro nivel de vida cuando se comprende esto. Somos aceptables para ir ante la presencia de Dios independientemente de lo que hicimos, sino que es por lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando yo entiendo eso, entonces tiene sentido Hebreos que dice, acerquémonos confiadamente. Porque nos acercamos confiadamente no porque no hemos pecado, sino porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero no como una licencia para pecar, sino como una condición en el cual nuestro pasado fue perdonado y nuestro presente cuenta con el apoyo del Espíritu de Dios para mantener una vida nueva, una vida diferente. Entonces, ¿cómo un creyente podría superar la justicia de los escribas y de los fariseos? Haciendo todo lo que ellos hacían y más. Eso significaría diezmar, pero hasta del dólar que se encontró en el suelo. Eso significaría ser fieles el día domingo y no faltar ni un domingo, y desde que comienza el culto hasta que termina, no pedazos de culto. Eso significaría reunirse en cada una de las oportunidades que se glorifica a Dios en este lugar, y si es un servidor, no faltar a ninguna reunión como hacen algunos, que se convoca y no se pueden tratar los aspectos porque no vienen. Porque por A o B razón no hay así como ese compromiso que los fariseos sí tenían. Para poder superar la condición de justicia de los fariseos, habría que andar viviendo cada día, hermano, que a cualquiera que le pida usted le da, haciendo limosna, ayudando al pobre, ayudando al necesitado. Si quiere superar el nivel de justicia de los fariseos, habría que permanecer fiel año con año, año con año. Pero Dios, sabiendo que aún eso se queda debajo, si hablamos de las demandas para ser aceptables delante de Dios, ha provisto la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y entonces un asesino como Pablo o como Moisés, por la fe vienen a ser justificados. Un adúltero y asesino como David viene a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre con un pasado desagradable, con una madre prostituta como Jefté, viene a ser un líder usado por Dios. Un joven que era desconocido o que se consideraba a sí mismo nadie, como Gedeón, de una familia pobre, el menor, el más insignificante, viene a ser un instrumento en las manos de Dios. Una huérfana viene a ser usada por Dios para su genealogía, la genealogía de Cristo. Porque no es lo que nosotros somos, ni lo que nosotros hacemos, sino lo que Él es y lo que Él hace. Pero cuando usted llega a ese entendimiento de la fe, es por fe que soy justificado, es por fe que soy aprobado. Definitivamente que el que llega a esa convicción como una revelación va a vivir de otra manera. Va a estar aquí el domingo a las 9. Va a estar aquí cuando digamos tenemos ayuno y oración. Va a estar aquí cuando haya necesidad de apoyo en las finanzas. Va a estar aquí cuando se tenga necesidad de apoyar a misioneros o de hacer cualquier otra cosa. Porque tiene un nivel de compromiso y de entrega, porque sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Pero cuando no hemos llegado a esa convicción, hermano, da igual. Y yo vengo sacudiéndole la rama ya a algunos desde hace rato, pero parece que está muy alta la rama y no me oyen. Yo vengo ya ratos señalándole algunos aspectos que tienen que ser cambiados. Pero como desgraciadamente sucede esto, muchas veces el mensaje no es para el que vino, sino para el que no vino. Son los que no vinieron los que tenían que haber oído esto. Usted aquí está. Pero los que no vinieron son los infieles de los que estoy hablando. Que tienen así una vida de evangelio que da igual. Y probablemente si oyen el mensaje dirían que el pastor habla porque no sabe. Yo tengo mis problemas, problemas económicos, problemas de salud, problemas de familia. Ok, acepto. Yo hablo porque no sé. Párese delante de Dios y dele a Él las justificaciones. Yo me aparto. Párese delante de Dios y a Dios dígale por qué viene tarde. A Dios dígale por qué no viene. A Dios dígale por qué no confía sus finanzas. A Dios dígale por qué no sirve. A mí no.
A mí no me tiene que convencer. Usted no necesita mi aprobación. Yo no le voy a dar carta de recomendación para que entre. Suena grosero, suena fuerte, pero si me muero ahorita, me moriría tranquilo que le predique la verdad. Amén. Suena duro, pero es la verdad. Y es una verdad que no solamente el CCF necesita oír. Es una verdad que todo creyente necesita oír. Hay muchas iglesias con tanta carnalidad, con tanta mundanalidad, con tanta libertad. Y piensan que así es el evangelio. El problema es este. El problema es cuando se presenten delante del Señor y le digan: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y Jesús va a decir: ah, ¿y ustedes quiénes son? No, que nosotros allá en el CCF, nosotros allá en Cristo Centro, no, nosotros en la Asamblea de Dios, nosotros... Lleva chanfle el asunto, ¿verdad? No, no lleva chanfle, es directo. Y el Señor diga: ¿y ustedes quiénes son? No los conozco. Ese es el problema, hermanos. Ese es el gran problema. Y yo he entendido, hermano, pero con claridad. Yo quiero que usted se ponga en mis zapatos un rato y entienda esto. Desde el Antiguo Testamento, el Señor señalaba a los pastores que se comían y devoraban a las ovejas. A los pastores que no cuidaban el rebaño, sino que se engordaban ellos solos. Desde el Antiguo Testamento, en Ezequiel, Dios no solamente habla de juzgar entre oveja y oveja, habla de traer juicio sobre los pastores. Y al hablarle yo esto, yo estoy plenamente consciente de mi responsabilidad y estoy consciente de la condición del creyente. No es un asunto de que yo estoy contra usted, que mi esposa me hizo ahora predicar algo porque tenemos... No, hermano, problema. No, hermano, no es eso. Es que usted necesita oír la palabra de Dios. Usted necesita ser exhortado. El día jueves le compartí a los hombres un mensaje similar, todos calladitos, comiendo de su tamal y se fueron rapidito. ¡Ja! La Biblia dice que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Hay pastores, hermano, que todo el tiempo hablan de amor y hermanitos, amados, preciosos, lindos, chulos. Yo no soy eso. Hay otros que digan: amén, pecadores, van al infierno, mujeres perversas. Yo no soy ese. Yo soy este. A veces con amor, a veces con la vara, a veces con la vara, y a veces con la vara, y a veces con amor. Ese soy yo. Porque la palabra es útil para enseñar, pero también para corregir. Los judíos se justificaban por la ley. Los gentiles podrían justificarse por sus obras. Yo no tomo, yo no robo, yo no hago daño, yo mis hijos, yo mi casa. Pero el creyente debe de esperar la justificación que es por la fe. Gálatas 5, verso 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. No diga que tiene fe. Muestre su fe con sus obras de amor a Dios y al prójimo. Y usted no va a andar necesitando diciendo: yo tengo fe, hermano, que Dios me va a levantar. No, no diga que tiene fe. Muéstrela con sus obras. Muéstrela con su conducta, muéstrela con su vida, muéstrela con sus acciones, las cuales se resumen en la ley, en los 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Cuando alguien verdaderamente tiene fe, cuando está obrando en amor a favor de su prójimo y está obrando en amor hacia Dios. Por amor a Dios le adora, le bendice, le sirve, le da la gloria que le pertenece a Él. Por amor al prójimo levanta al caído, anima, consuela, extiende la mano, le da pan, le da vestido, apoya al necesitado. Eso es tener fe. Eso es lo que realmente vale en Cristo Jesús. La fe que obra por el amor. No es la fe sola, la fe solita. No, es la fe que obra.
Entonces Pablo claramente dice, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Yo, hermano, en lo particular, yo me siento un pastor fracasado. Tantos años. Y que esta congregación no crezca. Y que esta congregación no se reproduzca. Yo, si a mí me pregunta, yo me siento fracasado como pastor. Si lo único que me da un poco de paz es saber, yo te dije, Señor, que yo no quería ser pastor. Es lo único que me salva tantito. Pero yo, 21 años, y esa congregación que no pasa, de ese número vienen, se van. Yo no me siento un pastor exitoso. Ante los ojos de otros pastores que tienen 40, 50 miembros, yo soy la gran cosa. Pero ellos me miden, yo me mido. Pero delante de Dios, Él sabe mis fallas. Él conoce mi corazón. Él sabe lo que yo podría haber hecho y no he hecho. Así que es necesario entender que esas tres formas de medirse o de ser aprobado hay que considerarlas, pero la más importante es Dios. Entonces, qué bueno que bajo este entendimiento yo no me siento satisfecho de ser el pastor del CCF. Porque luego Dios diría, poca cosa es para mí que seas pastor de esta gente, porque yo te llamé para que alcanzaras miles, no cientos. Y me quedo paralizado. Amén. Porque esa es la forma en que Dios habla en el Antiguo Testamento. Dios le dice a Israel, poco es para mí que seas salvo, que seas por salvación para la nación. Te di para salvación a los confines de la tierra. Dios habla en términos de extenderse, de hacer cosas más grandes. Entonces, sabiendo que nosotros esperamos por la fe, la justicia, nos mantenemos sabiendo que según Romanos capítulo 1, verso 17, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Oiga eso, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Es decir, es por la fe que la justicia aparece. Es por la fe en Cristo que la justicia se manifiesta. En otras palabras, este día usted puede ser justificado, aprobado y aceptado delante de Dios si usted pone su fe en Cristo Jesús como Señor y decide vivir bajo su señorío. Es por la fe que la justicia se revela. Pero luego la Biblia agrega, y para fe, o sea, para vivir por fe. La justicia de Dios se revela por medio de la fe, pero se revela para vivir por fe. La justicia está en medio. Yo alcancé el estado de justicia por la fe. Soy justo. A crecer en fe, a continuar en fe, porque está escrito, el justo por la fe vivirá. No, el justo no vive por las obras. El justo no vive por sus buenas acciones. El justo vive por la fe. Romanos capítulo 3, verso 21. La doctrina de la justificación por fe está fuertemente establecida en la Biblia. Y usted tiene que llegar a esta conclusión. Dios ya me aprobó en Cristo Jesús. Dios ya me aceptó. Y ahora que yo recibo esa justificación y esa aceptación de parte de Dios, voy a tener una vida cambiada, comprometida, entregada, no para alcanzar algo, sino porque ya lo alcancé. Y de esa manera voy a permanecer en comunión con Dios. Romanos capítulo 3, verso 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, dejemos la ley a un lado, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea que en la ley y en los profetas ya se había escondido el principio de la justificación por medio de la fe. Pero los judíos no lo entendieron. Por eso dice Pablo en Romanos que los judíos iban tras una ley de justicia, pero no lo alcanzaron porque iban por las obras, no iban con el corazón correcto. Entonces tenemos a Abraham que recibió la justificación por medio de la fe sin obras, y tenemos esta declaración de Pablo de que en la ley y en los profetas hay testimonios escondidos de que siempre fue el plan de Dios que el ser humano recibiera la justificación, la aprobación, estar en una correcta posición con Él
por medio de la fe únicamente. Qué tremendo entender eso. Porque aún en el Antiguo Testamento la justificación fue por fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y luego Romanos 4:6, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Claramente Pablo viene y enseña, es que usted no puede alcanzar la justicia por las obras. La justicia más elevada de la que el Señor Jesucristo hablaba, mayor que la de los fariseos, no es una justicia basada en el esfuerzo humano. Entonces, pastor, ya me confundió. Me está reprochando y me está dando en la cara que vengo tarde, que no vengo, que me desaparezco. Está hablando de los que no están aquí. Está hablando de los que no dan finanzas en el reino. Está hablando de los que no sirven. Está hablando de los inconstantes. Está hablando de los que se van al mundo. Y hoy me está diciendo que es sin obra. ¿Cómo es el asunto? Espérenme, voy a comenzar a predicar entonces. El asunto es así. En el Antiguo Testamento, los hombres supuestamente tenían que cumplir la ley para ser justos. Pero en el Nuevo Testamento, por la fe, Dios dice, tú eres mi justicia. Ahora te he visto de un manto de justicia, porque has creído en el mensaje del Evangelio. Pero a partir de ahí que usted es justo, usted comienza a practicar la justicia y por la fe usted camina en obediencia a la palabra, no para alcanzar la justicia, sino porque ya la consiguió. Y este es el problema entonces cuando pecamos, cuando vivimos igual que el mundo, cuando hacemos las cosas igual que el mundo, que estamos revelando que no nos ha amanecido, que no estamos caminando en vida nueva porque hacemos las mismas cosas que hacen los gentiles, que no estamos caminando como hijos de Dios porque vivimos igual que los demás. Cuando por la fe nosotros podemos hacer obras de amor a Dios y de amor al prójimo, y ahí está su seguridad. Si usted está viviendo continuamente haciendo obras de amor a Dios, congregarse, adorarle, bendecirlo, darle la gloria, agradecerle, depender de Él, caminar por fe, proclamar su palabra, enseñar, instruir, hacer que el reino se extienda, obras de amor a Dios. Si usted está haciendo obra de amor al prójimo, apoyando a su vecino, cooperando con su compañero de trabajo que ya a ratos estén problemados y usted cada semana le da 5 pesos, cada semana le da 5 pesos porque no le alcanza ni para el pasaje. Si usted hace obra de misericordia, hay una persona en particular que usted continuamente está apoyándolo porque sabe que está enfermo, está en necesidad, su condición no parece cambiar en los próximos 40 años. Usted ha sido movido a misericordia y está sembrando obras de amor al prójimo, hechas por la fe. Entonces usted no necesita decirme a mí ni a nadie que usted tiene fe, porque Dios ya sabe y conoce su corazón. Amén. David dijo que era bienaventurado el hombre a quien Dios atribuía justicia sin obra. Y qué bueno, hermano, llegar a este entendimiento. Soy justo delante de Dios a pesar de lo que hice en mi vida. Soy justo delante de Dios a pesar de lo que no hago ahorita en mi vida. Porque soy justo, porque Él es el que me aprobó. Él es el que me aceptó. Es Él el que me ha justificado. Y ante eso no hay diablo que pueda prevalecer, ni persona que pueda venir a cambiar su posición. Y usted no se sienta ofendido o aludido por la palabra, en el sentido de que la aplicación correcta hacia los santos va a causarles caminar en amor a Dios, en temor de Dios, en lugar de sentirse resentidos porque la palabra estuvo dura. Porque si esto no es con usted, usted continúe obrando por amor, porque Dios conoce nuestros corazones. Póngase de pie. Vamos a orar sobre esto y a finalizar. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero